Chile tiene relaciones, no solamente diplomáticas, sino que de amistad, con todos los países del mundo. Y lo tenemos con Estados Unidos, lo tenemos con Europa y también las tenemos con China. Llevamos 50 años de relaciones diplomáticas con China. Cada uno tiene el sistema político que quiera darse. Lo que importa en este caso es que entre China y Chile estamos buscando con pragmatismo caminos, colaboración que beneficie a ambos pueblos. Y en consecuencia, esta reunión con los principales autoridades públicas del gobierno chino y con los principales empresarios e innovadores chinos es algo que le hace bien a mi país, que le hace bien a los chilenos, y por eso estamos aquí. Bueno, ese fue el tenor de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en su gira por China, defendiendo el pragmatismo para no condenar las violaciones a los derechos humanos sistemáticas y la falta de libertad política en el gigante asiático. El presidente dice algo que, bueno, que todos sabemos. Chile se beneficia de las relaciones comerciales con China, en eso no hay misterio. Y probablemente alguien diría que sería un error ponerse demasiado romántico, ponerse demasiado idealista y por algunos principios cambiar esa relación de pragmatismo que nos ha hecho tanto bien. Lo que sí hace ruido, y yo creo que es lo que podemos conversar hoy día acá, es que esto no se condice con las críticas que se le hacen justamente al régimen venezolano, al cual no se le permite darse el régimen que quiere darse. Y yo creo que eso también se suma, y esto por lo menos yo lo meto a la sopa, se suma con la declaración que varios países de la región suscribieron hace unos días atrás, llamándole la atención a los órganos jurisdiccionales de derechos humanos de la región, de América, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos principalmente, diciéndole, ¿sabe qué más? No se meta tanto en la soberanía interna, actúe dando un margen de apreciación a los estados para que internamente puedan resolver de qué manera van zafando de las situaciones en las cuales hayan controversia sobre derechos humanos. Entonces, por un lado, alguien decía que esa declaración era muy conveniente para Maduro, porque le están diciendo básicamente los gobiernos pueden internamente, soberanamente decidir sobre el estado de los derechos humanos sin que esto llegue a organismos multilaterales, lo que se suma hoy a esta declaración que parece ir en el mismo tono. Entonces la pregunta es, con la declaración del otro día, diciendo que los países tienen un margen de autonomía para lidiar con sus problemas de derechos humanos, y la declaración de hoy en China, diciendo que los países se dan el sistema político que quieren, ¿con qué cara después vamos donde los venezolanos les decimos que ellos están en falta? Me parece interesante que unan las dos cosas, porque me lleva a preguntarme si es una mirada como oficial, pensada y reflexionada del gobierno de Chile en torno a lo que deberían ser los supuestos asuntos internos que como oposición me parece debiesen dejar fuera, en cualquier caso, a los derechos humanos, y así lo dicen los expertos, o si, en el caso de la pregunta sobre China, es más bien la incomodidad un poco histórica que ha tenido Chile respecto de este tema, y la mala como jugada y lo desafortunada y lo inconsecuente que resulta la frase del presidente Piñera, porque evidentemente si esa frase fuera así y él lo cree, no tiene entonces ninguna posibilidad de reprocharle ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a ningún país que esté en una dictadura. Yo tengo la impresión de que también hay una incomodidad profunda de cómo contestar esa pregunta. Más allá que de Piñera. De todos. A cualquier presidente que tú le preguntes, bueno, pero a ver... ¿por qué si China sí? ¿Por qué con China sí, si se violan derechos humanos? ¿Qué tendrían que decir si es que fuera honesta la política? ¿Sabe lo que pasa? Es que hacemos la vista gorda, porque esa es la verdad. Sí. Chile hace la vista gorda. Sabemos que hay violación a los derechos humanos, sabemos que es una dictadura, pero miramos para el lado porque es nuestro principal socio comercial y por lo tanto lo necesitamos. Tampoco lo puede decir así. Pero es una apelación al pragmatismo. Claro, pero busca una forma de explicarlo que es muy torpe, que es muy inconsecuente, y me parece interesante que tú lo unas a lo de la carta, porque la carta es más reflexiva, la carta es más planificada, pese a que hoy día el ministro dice que lo pudieron hacer mejor. Entonces me pregunto si es un traspié del presidente Piñera o realmente hay una mirada a que la autonomía de los países y esto de la no injerencia se puede trasladar o trasuntar también en temas de derechos humanos. Sí, no sé si partir por las conclusiones o un pequeño comentario, porque evidentemente acá hubo un error, un nuevo traspié comunicacional.
y la verdad es que ahí uno entra precisamente en el terreno en el que uno es más o menos sabedor, en que tiene algunos conocimientos. El tema del manejo de las comunicaciones y también recogiendo cómo se manejan los políticos en estas cosas, porque cuando tú tienes un tema que te complica, que no tiene una explicación lógica, coherente, que no va de acuerdo con tus principios declarados más encima, los principios como punto de partida, como marco, que te dan una explicación, o sea, te dan una respuesta automática. Pero cuando aparece algo como esto, que no es solamente de este gobierno, tú lo dices bien, Carla, si el tema fue la declaración, cuando aparece un tema como este, los políticos son especialistas en tirarla al córner, en evadir el bulto. Y ya lo había hecho el presidente 2 veces con 2 temas, Chadwick y Codelco. Entonces, acá aparece una declaración que entrega una definición de política internacional y de tolerancia a las dictaduras como principio, porque él establece un principio, cada cual sea el gobierno que quiere más o menos. Y eso es lo que complica, es la declaración, no la relación con China. Después hubo otras explicaciones, otras búsquedas de apoyo del mismo Frey, que dice nosotros tenemos relaciones comerciales con China desde hace 50 años, durante el gobierno Pinochet también las hubo. Es una aplicación un poquito más lógica, sin entrar en el fondo de lo que te complica, que en el fondo anula todos tus principios, porque en el fondo tú estás declarando y todos los días contra Venezuela, y resulta que acá tenemos un país que adolece de los mismos problemas. Ahora hay otras explicaciones peores, por el la de Pepe Out, que también secunda. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pepe Out? Que dice, no, pero hay una gran diferencia, porque China tiene 2000 años de régimen dictatorial. O sea, como si eso fuera como que ya pasó el plazo para reclamar, como que si eso fuera, tiene jinetas de dictador, claro, de dictadura. Entonces, pero insisto, o sea, lo fundamental es que no es que el presidente haya optado solamente por el pragmatismo. Sabemos que efectivamente él y todos los gobiernos han optado por los beneficios que puede traer una relación económica con Chile. Quizás no está mal eso. Claro, ahí podemos entrar a discutir eso, claro. Pero el problema es que él hace una declaración de principio, insisto, de política internacional y de aval. Él aparece ahora como aval de las dictaduras. Pero entonces tú estás zanjando la pregunta que yo hacía, Sí. porque en el fondo yo te digo, no sé, es un traspié, pensando en vuelta, ¿no? Una complicación mal resuelta por el presidente Piñera. Me parece que el gobierno tendría que explicarlo en la voz de su canciller o del propio presidente. ¿Es un traspié o es lo que realmente el gobierno chileno piensa? Porque cuando uno ve la posición que ha tenido respecto de Venezuela, uno ve que no piensa eso, pero claro, porque ahí no están los mismos intereses. Entonces, ¿es como la doctrina del gobierno o es que el presidente en este caso tuvo un traspié? Es una estupenda Sería pregunta. Bueno que se aclare. Es una estupenda pregunta, además en el marco de lo que podríamos llamar la doctrina de relaciones internacionales de este gobierno. Y ahí entramos en el otro tema. Porque acuérdate que pasamos por Escazú, después pasamos por el pacto migratorio, y en ambos casos lo que el gobierno dijo era algo así como, mira, todo bien con el multilateralismo, todo bien con los organismos internacionales, pero hay algunas cosas a las cuales nosotros no nos vamos a someter, ¿cierto? Cierto. Y de hecho, acuérdense que cuando discutimos lo del pacto migratorio, las voces más duras del oficialismo, aquí ya hablo principalmente del mundo de José Antonio Caz, el mundo más de derecha, hablaba incluso de contra el globalismo, un poco llevándolo a la discusión que hay en Europa hoy día entre antiglobalistas y globalistas. Los globalistas son aquellos que les gustan de alguna manera que existan organismos internacionales que velen supranacionalmente por el respeto a ciertos principios, por ejemplo, de derechos humanos. Y los antiglobalistas dicen no. El lema en el Brexit, en Gran Bretaña, era take back control. Queremos volver a tener el control sobre lo que pasa dentro de nuestra frontera. De hecho, la idea de control de inmigración tenía que ver con ciérrenme esto, pero para cerrarlo tengo que definirlo yo porque de afuera me lo van a seguir mandando. Claro. Entonces, algo parecido yo creo que ronda en la doctrina de este gobierno. Yo creo que es coherente, Carla, con lo que ha venido haciendo el gobierno, en el sentido, quizás decir que este gobierno es antiglobalista sería muy fuerte, sobre todo porque va a organizar más encima un tremendo mega evento sobre cambio climático. Además depende en qué materia, porque en lo económico es totalmente globalista. Exacto. Entonces lo que pareciera es que igual hay un coqueteo con esta idea de take back control, esta idea de que la soberanía nacional es más importante que la aplicación de los derechos humanos a nivel internacional o ciertos tratados internacionales. Ahora, no creo que este sea en todo caso un argumento meramente de derecha. Parte del Frente Amplio votó contra el TPP Sí, justamente
un poco en la misma línea, diciendo que le quitaba soberanía interior a los estados y la radicaba fuera, en otros organismos que quizás no iban a fallar a favor de nuestras industrias, ¿te acuerdas? Sí. Entonces yo creo que no es solamente un miedo de la derecha, pero sí he visto en este gobierno una tendencia a debilitar más que a fortalecer los órganos internacionales y en este caso la jurisdicción sobre derechos humanos. No, te encuentro toda la razón ahí, Cristóbal, en relación a las actuaciones de este mismo gobierno en relación a distintas instancias. Cada una evidentemente merece un análisis distinto. El tema de los derechos humanos evidentemente que tiene una categoría distinta que los temas comerciales, en fin, y trato migratorio. Tienen evidentemente... comparten muchas cosas, pero esta declaración que se conoció de cinco países, Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, uno mira, claro, eso es un bloque de derecha regional. Esta carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que busca precisamente relativizar el poder que se le entrega a estamentos y entidades internacionales para que velen por derechos universales, cuando precisamente en un país no se están cumpliendo. Y acá se rompe con una tradición que ya lleva 30 años, desde que volvimos a la democracia, en precisamente fomentar la fortaleza de esos instrumentos producto de la experiencia internacional que incluye nuestro país. Sí. Eso es lo que dicen los expertos, que esta carta, más que apuntar a reforzar y corregir lo que sale mal, le hace un rayón de pintura. Debilita a la competencia, Ahora, al alcance de este organismo internacional. Ahora, déjame terminar un poquito, Carla, porque voy a otra cosa, y a lo que decía un poco Cristóbal. Estos mismos argumentos, hoy día aparece, por ejemplo, una entrevista con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que dice, ojo, estos mismos argumentos de que en el fondo tiene más peso la jurisdicción interna, fueron los que dio Evo Morales, Rafael Correa y hasta el propio Chávez. Los mismos argumentos. Entonces... Obvio, en mi patio trasero tú no te metes. Exactamente. El tema es que en Chile todavía está muy sensible el tema producto de que hay una permanente fricción con quienes están cumpliendo penas, de que no todos los casos están resueltos, de que aún hay detenidos desaparecidos, en fin. Entonces, pero lo fundamental es que esto viene de un estándar internacional distinto que es una convivencia universal que viene de experiencias malas de países donde se han violado los derechos humanos, por lo tanto tiene que haber una protección superior y lo que se está pidiendo es que eso no sea tanto. Es digno de análisis, es técnico, pero ya sale el ministro de Justicia diciendo, mira, se podrían haber hecho mejor las cosas. No sé qué quiso decir. ¿El ministro de Justicia? Claro. No, es que el ministro demasiado de Justicia... sincero el ministro de Justicia. No, porque no nos confundamos. El ministro de Justicia dice que se pudieron hacer las cosas mejor en lo comunicacional. En lo comunicacional, Sí, porque sí. entonces se conoce Él así. defiende la carta, dice que lo que esperan es que se clarifique dónde empieza el sistema interamericano de derechos humanos y dónde terminan las instancias internas, que no haya un traslape, que en el fondo tú sepas quién dirime, si es el país con sus propias instituciones y institucionalidad, o si son las internacionales cuando hay alguna Pero la contradicción. carta no Pongamos decía, ejemplo, la carta no decía, eso está buena. Bueno, Pero sí, no, esta es la explicación de la carta. Eso sí, pero la carta, exactamente, la carta no decía eso, la carta era un llamado a atención. Claro, era como no se meta tanto. No se meta tanto, ojo, respéteme mi soberanía interna. Ahora, hay toda una discusión entre los juristas respecto del famoso margen de apreciación. Que eso me parece que sí tiene Y asidero sí, y es una bueno, buena discusión. la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos, lo que hace justamente el tribunal es decir cuando los países no le da la razón necesariamente, tú tienes razón a un país cuando van a alegar, sino que le dice el país falló dentro de las posibilidades que tenía y lo hizo bien. En el sentido de que no apoya solamente una doctrina, sino que dice está dentro del margen de las doctrinas que eran posibles que fallara. Ya. En el caso latinoamericano, hasta donde yo entiendo, hay una discusión también muy interesante respecto a la subsidiariedad. Hay algunos que dicen que la Eso es lo subsidiariedad que dice, pues, que él se refiere con esto de dónde parte y dónde termina la institucionalidad interna. Exacto. O, en el fondo, dónde empieza el sistema ya interamericano. Hay algunos que dicen la se refiere subsidiariedad. al principio de subsidiariedad. Hay algunos que dicen la Pero subsidiariedad también, no es un principio oye, de derecho internacional. Pero ojo que además apela al contexto político de los países. Entonces, eso es lo que relativiza aún Sí, más esto, sí. porque va a depender entonces del contexto. Y acá lo que precisamente es de lo que se trata es de evitar el contexto, o sea, independientemente del contexto, se tienen que defender los derechos humanos. Y mira, esto no se Claro, refiere lo que pasa solamente es que a yo cosas que creo que- pasaron en la dictadura. Yo me acordé del tiro de la jueza Tala. Y el caso que hoy día más le molesta a Chile, corríjame si me equivoco, es el caso de Colín.
Ah. Sí, no me acuerdo el nombre. Hay Sé un a cuál te caso refieres. que le está pidiendo a la Corte Suprema que anule un fallo. Y yo creo que esto es importante porque la gran pregunta sobre la subsidiariedad, Carla, es respecto de si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los órganos latinoamericanos en materia de derechos, los órganos, perdón, americanos en materia de derechos humanos van a ser última ratio, es decir, la última instancia después de que se agotaron todos los recursos acá. Esa es una posibilidad. Y la otra es que pueden ser paralelas. La otra es que efectivamente tú puedas alegar que se están violando los derechos humanos y quedan todavía recursos abiertos en tu país. Esa es una discusión interesante que yo creo que los expertos en materia de derecho internacional tendrán que ayudarnos a dilucidar.